Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la cuarta y última mesa plenaria antes de la clausura. El día de hoy me tocará a mí presentar al doctor Xicotencat Martínez Ruiz. Tiene una maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, bajo la dirección de la doctora Elsa Gross. Además es licenciada en filosofía también por esta casa de estudios. Su trabajo en poética educativa ha sido reconocido por la UNESCO. Fue investigador visitante en la Universidad de Madras, en India, inscrito al Radhakrishnan Institute for Advanced Studies in Philosophy, el REAS, el Instituto Francés de Extremo Oriente en Pondicherry, en Bazán, Italia, con el doctor Mark Pichowski, en Maharashtra, India, y en el Centre International d'Études Pédagogiques, en Sèvres, en Francia. Realizó una estancia de investigación en el Avial Library y el Kutswami Sastry Research Institute en Chennai, India. Asimismo, participó en el programa de becarios de la Biblioteca Británica del Reino Unido. Ha sido profesor del Colegio de México, el Centro de Estudios de Asia y África, el Instituto de Investigaciones Mora, en la Universidad de Claustro de Sor Juana, y investigador de tiempo completo en el posgrado del INACIPE, en donde desarrolló el proyecto Sistema Integral para la Construcción de la Paz en México, entre otros nombramientos e instituciones. Fue coordinador de temas académicos del Instituto Politécnico Nacional y coordinador editorial en el IPN, y además ha tenido una serie de distinciones. Actualmente es profesor de tiempo completo en la ENES Morelia de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y dirige varios proyectos de investigación, entre los cuales destaca el proyecto PAPIT, Serenidad, Estética Formativa y Culturas de Paz en la India y México. Entonces, bueno, tiene una serie de publicaciones, pero creo que esto nos da una muy buena idea de lo que Xicotencat puede aportarnos. Entonces, sin más demora, querido Fico, te doy la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, dijimos, a todas y a todos. ¿Verdad? Quiero agradecer la invitación a Renato, a Gonzalo, y lo que han hecho. Creo que es reconocerles el trabajo, coloquios, y en especial, pues me dio curiosidad de qué estaba pasando, y pues entre cosa y cosa pueden dar algunas ponencias. Y me parece que me llamó mucho la atención lo que estaba ocurriendo. Entonces quiero salir un poco del guión de mi ponencia, tomar unos cuantos minutos para decir que me sorprendió mucho lo que he estado escuchando. Más me sorprende que sea público joven, que sean que estén apenas en el proceso, ¿no? de sus carreras académicas, y que estén trabajando una apertura de este nivel, de este tipo. Me parece que es muy importante. Algunas ponencias me gustaron mucho. No sé, nosotros hicimos esto hace 30 años, en los 90, por ahí de la mitad de los 90, y entonces era muy mal visto, así literal, era contracorriente hablar de esos temas, o al menos presentar tesis de estos temas. Y pues la única que creyó en nosotros en aquel momento fue Elsa Cruz, fue la única que nos apoyó. Y me parece que
que lo que estamos viendo ahorita es reflejo de lo que pasa en el mundo. No es que sea una interpolación o una puesta a fuerzas, como algunas preguntas del público parecían mostrar. El mundo es más grande que Occidente. Nos hemos formado en la tradición occidental, de ahí venimos, la admiramos, no la vamos a dejar, estamos inmersos. Sin embargo, no es todo. Solo son los 180 grados de la historia de la película. Y los otros 180 grados incluye Asia, África y Mesoamérica. Y Mesoamérica, para entenderla, también necesitamos una apertura similar a la que tenemos y lo que nos exigen los estudios de estas tradiciones, ¿no? Tanto Asia como África. Entonces me parece muy interesante esto que está pasando, ¿sí? La energía y la manera en que lo están abordando. Entonces, voy en algún momento de la charla, te voy a referir algunas cosas, ¿no? Para intentar conectar lo que he estado escuchando. Y bueno, agradecerles entonces la invitación. Voy a hacer una presentación en PowerPoint. Espero que se escuche bien. Lamentablemente yo nunca pude escuchar bien las ponencias que eran transmitidas. Entonces el sonido no lo alcancé. Espero que esta se escuche bien y que el sonido allá en la facultad pues sea decente, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir. Renato me va a avisar del momento en el que se acabe o casi se acabe el tiempo, ¿sí? Y bueno, pues esperemos que en algún momento, si hay dudas, pues los podamos conversar. Yo creo que también es muy importante decir que creo que elegí un tema, debí haber elegido otro tema, porque esto que les han preguntado, algunos de ustedes en sus ponencias, pues sí ha ocurrido en México. Hay otros proyectos en los que hemos desarrollado, donde hay intervenciones, incluso ahí en algún lugar que se mencionó a Puebla, la Sierra Norte de Puebla. Ahí ha sido uno de los lugares impresivamente crecieron muchas semillas de estas, de proyectos que partían de la ahimsa, de proyectos gandhianos, proyectos desde la filosofía de la India, y crecieron y siguen creciendo. Entonces han sido compatibles con la visión totonal de esta parte de Puebla, y me parece que sí hay muchos ejemplos ya en estas 3 últimas décadas que podemos mencionar, pero pues este es el que traía, es el que espero que aporte. Bueno, voy a hablar de algo que yo les pediría que nos remontáramos a un poco a por ahí del siglo X y el XI, mal llamado Edad Media en la India, un pensamiento medieval. Y esta es una imagen hiperviralizada, está en todos lados, no es nada nuevo, es nada más para decir que hablar de filosofía de la India es hablar de algo que está interconectado. En los últimos años escuchamos una distinción entre filosofía de práctica y teoría cuando se expone la India. Pues me parece que esa es una imprecisión, porque la filosofía de la India de entrada es práctica, es decir, está vinculada a la transformación del sujeto. Hay diversos niveles de comprensión que a veces acá llamaríamos sofismas, porque un nivel ontológico, un nivel metafísico, intentando responder a un nivel empírico, individual, y vemos que la tradición de la India es eminentemente práctica, pero no por ello deja de ser sistemática, metódica, ordenada, crítica, transformadora.
áreas de especialización. Entonces, en esta imagen, esa Abhinavagupta del que voy a hablarles, es el que estaba trabajando ya hace unos años. Y pues ahí todo está junto, ¿no? O sea, el filósofo, el poeta, el maestro que guía, que transforma la vida, que ayuda a que la gente transforme su propia vida con sus propios elementos, el esteta, ¿sí? El músico, un poeta fascinante. Entonces, estamos hablando de algo que integra los diversos niveles de la vida. Y eso sigue ocurriendo hoy. Mucho de lo que hemos constatado viviendo en la India, haciendo investigación allá, pues es esto. Todo es ver hoy en día, por ejemplo, esta es una sabha o congreso en sánscrito, al estilo védico tradicional del siglo VIII antes de la era común, sigue ocurriendo hoy. Y se siguen debatiendo estos temas, tal cual era, como marcan algunos de las sabhas que logramos ver en las Upanishads, que una ponencia que escuché previa me pareció excelente, el manejo de los elementos sobre las Upanishads. Pues, esto sigue vigente. Hablamos de una tradición que no se interrumpió. Nuestro problema en Mesoamérica tenemos grandes bloques de interrupción que a partir de los 90 se han rescatado cómo continuó en algunos lugares, por ejemplo el caso maya, en el Petén Itzá, cómo continuaron algunas tradiciones, o en Silichaltún, cerca de Chichén Itzá, en Yucatán, cómo todavía había un ritual para poder abrir la cueva que fue descubierta cerca y que nadie conocía, que estaba guardado entre familias. Sin embargo, la irrupción e interrupción grave que tenemos en Mesoamérica nos deja con otros dilemas. En la India no ha habido interrupción. Hay una continuación muy peculiar, muy compleja, que no pretendo ni siquiera dirimir aquí. La siguiente charla usa varios métodos, ¿no? Porque son los métodos que trabajamos, ¿no? Para poder llegar a una cosa así, necesitamos transitar un buen tiempo, y entonces usamos varios métodos. Nos damos cuenta que debemos abrir el mundo, abrir nuestro mundo, y eso beneficia, y es un beneficio inmediato a las personas, a las academias, a las universidades, a la comprensión de la diversidad que es este mundo. Entonces, en eso también están los métodos. Se utilizan métodos de la historia de las religiones, de los estudios religiosos, estudio métodos de la indología, para poder hablar de eso, para poder estudiar los textos en griego, como se hizo con los griegos, estudiar los textos en sánscrito. Hay que tener métodos indológicos que nos permiten traducir directamente las fuentes. Eso ocurrió en el mundo, usamos gran parte de soluciones que se hicieron sobre los fragmentos de los presocráticos, por ejemplo. Y eso requiere una función filológica, unas habilidades filológicas que son similares a las que usamos en la filosofía de la India. Usamos métodos filológicos. Y la estética, que es una parte en la que estoy trabajando ahorita, también los métodos de la filosofía de la India, o métodos de las filosofías. Y finalmente, una conexión para los diálogos con las realidades y los problemas que tenemos hoy en día, como son los estudios de paz y particularmente en investigación educativa, temas educativos, y por eso entra en este coloquio, ¿no? Hay dos grandes antecedentes de esto. Renato ya mencionó un proyecto, hay proyectos previos que nos permiten llegar a esto, y uno fue PAPI, que ya se acabó, y esto nos permitió indagar ciertas cosas sobre las disposiciones, las sensibilidades y las emociones en la tradición de la India. Y a eso nos permitió pues indagar y realmente traducir, ubicar los textos que hablan de esto, que están en sánscrito, y que no se han traducido al español. Entonces, la labor fue, hay que traducirlos al español. Y de eso termina ese
celebrarlo mucho, pero al menos nos da mucha alegría que haya una investigación humanística, al menos considerada en el país ya. Y en este proyecto es del que les voy a hablar. De este proyecto hay una página donde estamos poniendo gradualmente algunas cosas y que está ahí. Y de este proyecto, que es el de Serenidad y Estética Formativa, que se necesita y termina en 2028, y una vez escuchándolos, la verdad, pues yo haría la invitación, si están interesados, interesadas, con gusto vemos cómo podemos incorporarlos o a ver de qué manera se puede extender la invitación para incorporar más estudiantes en un proyecto de investigación así, que estén interesados. Bien. Uno de los grandes problemas que hay aquí es ¿qué es la estética formativa? O sea, fundamentalmente utilizo la palabra estética como la aprendimos en la facultad, ¿sí? O sea, tanto teoría de la sensibilidad, filosofía de las artes, ¿sí? Y me gustaría destacar esto de la sensibilidad y de la parte formativa, algo que una filósofa norteamericana y esteta llamada Maxine Greene, por ejemplo, en el siglo pasado, le apostaba, ¿no?, como a la educación estética. Ella hablaba de educación para que la gente supiera más de estética y todo eso. Entonces, pero Maxine Greene no llegó a decir exactamente, decir, bueno, quizá hay que fijarnos en el proceso formativo que tiene la dimensión estética del ser humano. O sea, no es hablar de teorías estéticas, tampoco es hablar de una historia del arte, sino de ver cómo ocurre el proceso estético o la experiencia estética que cae muy bien, de alguna manera aproxima y delimita en el ser humano, ¿sí? Y cómo eso está y estuvo en la India antes de una estructuración teórica con la que conocemos en Occidente a partir de los alemanes, de Baumgarten en adelante. Como en la India, lo estético tenía cabida desde el siglo II, claramente identificado con la conformación de varios textos que podemos citar. Uno de ellos lo menciono enseguida. Entonces, de ahí le derivamos dos preguntas, ¿no? ¿Qué es la disposición estética de la serenidad? Porque es el tema que encontramos en la investigación pasada. La serenidad. O sea, cómo la serenidad es una experiencia y cómo transforma a las personas. ¿Sí? ¿Cómo podría generar ciertas disposiciones para una decisión, para momentos clave de vida? Y la pregunta obviamente que tenemos que hacernos es si es que esto puede recrearse. No estoy hablando del término implementar. No, implementar suena a esto, a lo que les han estado preguntando. Es como, ahora hay que quitar lo occidental y poner la India, poner China, poner Japón, poner África. No se trata de eso. Se trata, como ustedes bien han contestado, de abrir el mundo, de conocernos como humanidad. ¿Sí? Y las vías precisamente tienen que ver con esta capacidad de pensar en que aquello que propusieron los griegos con el Pharmakeia, ¿sí? Esto que proponen en la India en el siglo X-XI, con el gozo estético de la serenidad, puede recrearse porque está hablando de seres humanos, no de una tradición exclusiva ni excluyente. Entonces, hay dos términos clave. Raza, que voy a estar usando y que es parte de esta investigación, que significa, es el sabor, significa sabor, jugo, color, disposición estética, significa un gozo, un placer, aquí lo traduce como placer estético, como el jugo de las cosas, ¿no? Entonces, raza es un término muy interesante en la estética de la India, ¿no? En toda la teoría estética, y es parte de lo que vamos a usar ahorita, ¿no? Y un segundo término que es Shantarasa, que es el que me fascina
me parece que ahí tenemos una buena mina para seguir indagando cómo es. Se traduce como el gozo estético de la serenidad. Cómo la serenidad puede ser una experiencia estética, siendo que es paradójico, porque como tal tiene debajo las emociones, las sensibilidades, y la emoción es como tal moverse. Y Shanta es precisamente ese momento de trascendencia de opuestos al que accedemos en diversos momentos de nuestra vida. Y eso tiene su dimensión estética, su dimensión de gozo, de placer estético. Todo esto lo voy a ubicar brevemente, hablar en Natyashastra, que es el gran tratado de la estética de la India. Más o menos lo ubicamos en el cuarto o quinto, pero hay evidencia también o posibles referencias a que sea del siglo II. El Natyashastra fue comentado por Abhinavagupta, un filósofo que es interesante, ¿no?, del siglo X y XI. Y ese comentario se llama Abhinavabharati. La tradición de la India es una tradición de comentarios, de exégesis, de hermeneutas. ¿Sí? El Abhinavabharati, que es enorme. Solo la investigación se enfoca en una porción llamada Shantarasa Prakarana, que es precisamente la sección o la discusión que habla sobre el gozo estético de la serenidad. ¿Sí? Bien, bueno, este es nada más un anuncio de la traducción, bueno, eso lo dejamos. ¿Qué hacemos? O sea, no es sencillo, porque así como los pedazos griegos que se fueron descubriendo, los que, por ejemplo, en la primera década de este siglo se fueron descubriendo, la Universidad de Messina descubrió otras breves remanentes que pudieran atribuirse a Anaximandro o Anaxímenes, todavía no se sabe. ¿Sí? En la India existe una tradición de textos como este es el Abhinavabharati, en Panamá, es un ejemplo nada más. Está escrito en sánscrito, la lengua sánscrito, por el sistema de escritura es Sharada, que es una escritura de Cachemira del norte. Entonces hay que hacer trabajo como de reconstrucción para poder traducir un texto. Afortunadamente la Abhinavabharati y específicamente algunas porciones fueron editadas y eso nos ayuda mucho, pero tenemos que regresar a veces al manuscrito como está y ver si podemos, o sea, sacar algo más en la reconstrucción, lo que se pierde, lo que hay que estar ubicando para poder reconstruir el texto y hacer conjeturas. Gran parte de las traducciones son conjeturas cuando los textos están dañados, ¿no?, de la filosofía de la India. Entonces, pensemos que estos tienen unos hoyitos en medio, va un hilo, y como ustedes saben, se va leyendo así. Se va leyendo, la lectura va a generar un estado, la recitación del sánscrito genera un estado de ecuanimidad, de respiración, nada más la lectura. Y eso impacta en la atención, impacta en la comprensión, impacta en cómo se calma la mente para poder analizar un texto de filosofía. Esa es la traducción. De esta únicamente les voy a leer algunos pasajes y explicarles que son relevantes a esta idea de una estética formativa, a esta idea de cómo es el estado, la experiencia o el estado mental, el estado de conciencia, llamado Shantarasa, cómo es, qué características tiene, qué lo detona, con qué está relacionado, cómo transforma a las personas, el gozo estético de la serenidad. Entonces, el texto que presento enseguida es mi traducción, por traducciones provisional. El libro saldrá a finales de año, publicado por la UNAM. Entonces voy a leer unos cachos salteados únicamente pensando en lo que podría servir para este coloquio. Y repito, todo es perfectible, es un texto muy complejo,
relación que tiene, cómo se refiere a otra cantidad enorme de tradiciones filosóficas. Entonces, es un filósofo que en el siglo X-XI, o sea, es caracterizado porque él, Abhinavagupta, sabe de varias corrientes filosóficas, varios sistemas, se especializa en esos temas, ¿sí? Y desde ahí comenta, desde ahí se hace esta recuperación de teoría estética, de discusión sobre el rasa o el gozo estético de la serenidad. Entonces todo texto es ata, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Es muy particular la manera en que está escrito. Ese texto particularmente podemos reconocer el estilo de Abhinavagupta, pero a veces es complejo porque hay partes que están, les llamamos corruptas, cuando el copista pues, no completó la frase o le cambió quizá, o el texto al copista del siglo XII al XIII, del XIII al XIV le faltó algo, y la copia que siguió al siglo XV, pues alguien la rellenó, pero no queda, no cuadra. Hay autores, por ejemplo, que identificamos en la filosofía clásica en la India, pero hay autores o citas que no logramos identificar, pero son citas. Entonces, estas formas que tiene la India, que tuvieron en la India de escribir filosofía, ¿sí? Algunas en verso, en Ushtup, que es verso de 8, un ritmo de 8 sílabas, por ejemplo, en 4/4, ¿sí? Va generando la pausa, ¿no? ¿Qué es el autor? ¿Qué es una cita? ¿Dónde se cita la Bhagavad Gita? ¿Dónde se cita un Upanishad? Etcétera. Entonces, por eso los textos también arrancan de cierta forma, ¿no? Entonces, es un verso, quise dejar también esto, ¿no? De decir, estamos en un momento como la Facultad de Filosofía en este momento atestigua, y el mundo habla hispana, porque cada vez nos contactamos con más filólogos en el mundo de habla hispana, y creo que estamos viviendo un momento que no habíamos imaginado hace 30 años, de poder traducir, en habla hispana, en español, traducir directo el sánscrito al español, y hacer nuestra revisión. Ya no depender de la traducción del francés al inglés y del inglés al español, o más, que hay giros enormes de traducciones que nos llegan y que pues, vienen de algunas desvirtuadas. Pero bueno, pues conservo la transliteración que hacemos y mi traducción, ¿no? Entonces, el texto, entre otros temas, analiza, ¿no? O sea, esto que ustedes se han preguntado sobre la vida, ¿no? O sea, el sufrimiento, el dolor. Y cómo el dolor, lo dice aquí Abhinavagupta, incluso quien se aleja del sufrimiento y del dolor, incluso ellos pues, todavía no acceden, ¿no? a la experiencia de la serenidad. Entonces, Abhinavagupta comienza a construir un argumento muy complejo y donde habla de Samyak Darshana, que es la percepción correcta o una percepción revisada, lo que llamaríamos acá, con el caso, como define Platón, algunas veces la episteme, juicio rectificado, ¿sí? En la India también hay toda una epistemología donde vemos estas formas de definir un conocimiento revisado, un conocimiento que no es una mera opinión, no es doxa, es revisado y además reconocido por una autoridad que son los pandits, ¿no? Las autoridades que son los scholars o los filósofos, ¿no? Como también Megástenes habla en Índica, ¿no? Y los brahmanes los ubican como los filósofos, ¿no? Bueno, entonces Abhinavagupta está hablando de cómo uno puede estar atado al samsara, que es esta rueda, el samsara es esta rueda de nacimientos y muerte, de dolor y sufrimiento en la que estamos, y que Schopenhauer muy bien analizaba en el mundo como voluntad y representación en los apéndices del libro 2 y el libro 4. Y de esa manera, entonces, el que está atado a eso no ve más que esa atadura, sufrimiento y dolor.
para esos que únicamente ven sufrimiento y dolor, aunque lo haya, nadie está negando la existencia del dolor y el sufrimiento. De hecho, es el inicio, ¿no?, del budismo como tal. Sino que una cosa es quedarse atado a eso. ¿Sí? Como está diciendo Abhinavakutta, para ellos no existe otra cosa, no existe el rasa de la serenidad, Shanto. ¿Sí? Entonces, Anna, Shanto, Rasa y Ti, para ellos no existe el rasa de la serenidad, quien está únicamente atado al sufrimiento y al dolor. Y ese sufrimiento que está todo el tiempo reforzado por lo que el mundo presenta, y lo que hoy precisamente es el input, ¿no? Entonces, este input digital, de burbuja, de infosfera, que todo el tiempo nos está reforzando una cierta visión del mundo homogénea, aún en lo que aparenta ser libertad o pseudo libertad, y falsa elección. Entonces, deja claro en eso, ¿no? O sea, todo eso, no todo es dolor y sufrimiento. Y en este otro pasaje me pareció importante dejarlo porque aquí es una cita de los Yoga Sutras. ¿Sí? Entonces, alguien que conoce su tradición, como Kant conocía a Aristóteles, a Baumgarten, como conocía a Rousseau, y debatían en sus escritos, en sus ideas, pues acá también, o sea, hay un método. O sea, estamos hablando de los sistemas de filosofía ortodoxos, más los no ortodoxos, más las escuelas y las escuelas de comentaristas, que todas fueron sistemáticas. Entonces aquí en esta parte traduzco así, ¿no? Por lo tanto, quien tiene la visión del desapego y en todo lugar también es quien conoce la verdad. Esta parte, aquí es donde habla de algo muy práctico. El desapego en este texto es muy importante, eso es formativo. Desapego no significa dejar tu deber, dejar tu casa, dejar a tus hijos, dejar tus materias, dejar de titularte, o sea, olvidarte de todo lo que estás desapegando. No, es algo diferente. Desapego, uno sigue operando en el mundo, está atado a la recompensa, ni atado mentalmente, ni emocionalmente, ni efectivamente, ni intelectualmente al fruto, a lo temporal. Entonces, Abhinavakutta entiende que una parte de esa disposición estética tiene que ver con el desapego. Sigues funcionando en el mundo, pero no quedas atado al dolor, al sufrimiento y a sus opuestos, el placer, la felicidad, etc. Los dos son opuestos, hay que trascenderlos. Entonces, aquí entonces algo que él cita, dice, por su parte se ha dicho, ¿sí? Del conocimiento del ser surge un desapego completo hacia los gunas. Aquí es una parte técnica, ¿no? Una, como algunos de ustedes sabrán, otros quizá no, pero una se refiere a las cualidades de la naturaleza, lo que compone a la naturaleza. La actividad, la luz, y la oscuridad, y cómo tejen las diferentes formas de la materia, etcétera, incluso el carácter humano. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es diferente según esta perspectiva, porque su constitución, una predomina respecto a otro. Alguien quizá le guste lo oscuro, alguien quizá le guste, etcétera, ¿no? O sea, es muy amplio, solamente por contextualizar, lo digo. Entonces aquí es muy importante porque el desapego, o sea, el conocer el ser, ¿sí? Tato-ñana, surge por tu desapego. ¿Sí? No significa dejar la vida. Algo muy importante aquí es que no hay un filtro judio-cristiano. No hay filtro judio-cristiano. Monoteísmos. Es decir, el desapego, el conocimiento del ser, implica desapego. Se está quizá acercándose a que ese gozo estético tiene que ver también con esa comprensión de la realidad. En otro pasaje aquí, ya no pude hacerlo más pequeñito, pero más bien hacerlo más grande para que
entiendo que siempre las salas, las pantallas son pequeñitas, pero se logra ver. Aquí entramos de lleno en lo que llamaríamos acá equivalente a formación. ¿Sí? A cómo cómo los griegos llamaron cómo fue la paideia, cómo fue la Bildung, los alemanes, cómo fue el proceso que el Clamartine conduce al aprendiz, ¿no? Para que busque, para que reconozca yolot auténticos, corazón auténtico. Sí, esa formación, que tiene que ver con todo, me refiero a las emociones, la sensibilidad, los deseos, ¿sí? La intelectual, las palabras, con lo que uno come, con todo lo que implica la vida. Fascinante. Este verso ya introduce esta discusión enorme en estética, ¿no? Entonces, el estado emocional básico, llevaba esto está en corchete, es mi agregado. No está en el texto sánscrito, pero que son conectores que ponemos para poder hacerlo comunicable en nuestro tiempo. Pues ahí está hablando de algo que llama estalibaba, que significa los estados emocionales o estados mentales y emocionales básicos que todo ser humano tiene. Ellos hablan de 9 estados o estalibabas, ¿sí? Que todo ser humano tiene. ¿Sí? Entonces, ese estado, ese estalibaba, es estudiado en el espacio intermedio. Esa es una de las claves que hasta el momento la investigación nos ha mostrado. Cómo ese espacio intermedio, madhye en sánscrito, es clave para entender esta transformación de la persona. ¿Sí? Que esos maestros de Cachemira o los de las Upanishads, ¿sí? o el momento védico, están haciendo en lo que fueron los gurukulas o en el caso del budismo, ¿no? Y que también tiene sus equivalentes donde se formaban personas como fue por ejemplo Nalanda, ¿no? Entonces el espacio intermedio es muy importante aquí, es que existe es el momento donde un pensamiento se disuelve y otro emerge. Ese momento intermedio es madre. Una emoción, la de enojo, se diluye y comienza otra. Ese momento intermedio es madre. El momento de inhalar, termina la inhalación y comienza la exhalación. Ese momento intermedio. El momento intermedio de lo que surge. Ese está en todos lados. Ese momento intermedio madre es donde ocurre gran parte de esos, como vamos a llamarle, joyas formativas que tiene la filosofía de la India, que para ellos es la vía práctica. Está hablando de esto desde la vía práctica para ellos. Entonces, ese llevaba especialmente el de Shanta, el gozo estético de la serenidad, se estudia en Madhya, en un espacio intermedio, que está en el reposo, estable, estable, y el instante donde comienza la agitación de las emociones transitorias. Aquí no hay un maniqueísmo de las emociones malas o buenas. De lo que estoy hablando lo trasciende. No es ni bueno ni malo el escenario en el que está desenvolviéndose esto. Eso es simple y sencillamente parte de la conformación humana sin dualidades que separan, distinguen, agrupan y hacen la dualidad en nuestra visión del mundo. Entonces, hay un momento antes de que empiece la agitación de las emociones que van a disolverse, donde está Shanta. ¿Sí? Esas partes creo que son las joyas que, bueno, hay muchos términos antes y después, ¿no? Continúa aquí. Entonces, él dice, pero desde otro punto de vista, el sabio Bharata, el sabio, recuerden ustedes, Bharata es el que escribió el Natyashastra, el tratado enorme de la dramaturgia, el tratado de la dramaturgia, como traducimos al español, y que Abhinavagupta comenta, ¿no? Entonces, Bharata fue el que escribe, al que está respondiendo Abhinavagupta.
texto. Entonces dice, desde otro punto de vista, el sabio, mediante las palabras auspiciosas de su tratado, Natya Shastra, no interpretó el verso sobre Nirvana de esa manera. El sabio rechazó que el disgusto y Yugusá sea un estado mental transitorio y Vicharivava del rasa erótico de Srikara. Aquí empieza con elementos muy técnicos, donde las otras emociones estéticas, por ejemplo aquí, que es una que vamos a usar para explicar qué es esa raza de la serenidad, utilizan mucho el del amor. El Estallivábal es el amor, es decir, el rati, y el rasa del erótico, que es Sringara. Aquí me permito hacer una explicación muy importante para todo lo que sigue y que nos permite también irnos al cierre. Los Estallivábas o estados emocionales mentales básicos, un ejemplo de ellos, de los 9, es el amor, el rati. Todo el mundo experimenta el amor, dice Abhinav, que sería lo ordinario. Pero no todo el mundo experimenta el gozo estético del amor, que se llama lo erótico, es Sringara. El Sringara, el rasa de lo erótico, es extraordinario. El tránsito que va de lo común, de lo mundano, láukica, a lo aláukica o extraordinario, ese tránsito es presente el terreno de lo estético, que transforma a las personas. El amor se puede volver en gozo erótico, Sringara. Y bueno, él continúa, ¿no?, con esta que es un poco lo que ya mencioné, y me imagino que no sé el tiempo cómo ando, pero bueno, en otro pasaje se lee muy bien, y voy cerrando entonces, muy bien, y voy cerrando con este pasaje donde también se habla, perfecto, ya nos quedan 5 minutos, vamos al cierre, donde también se explica la renuncia y el desapego, ¿sí? Entonces, en los textos que han citaron a la Bhagavad Gita en este coloquio. Vairagya es uno de los grandes temas de la Bhagavad Gita. Es decir, este desapego junto con la renuncia sostenida. Entonces, Abhinavutta considera que son ciencias que están relacionadas, no definitorias, del rasa, de la serenidad, pero forman a las personas, dan ruta de vida, forman el carácter también. Y la aspiración, que es muy importante, la liberación, que es esto. Con este cierro, ¿no? Este que es muy extenso, lo dejé así porque no hay otra forma, ¿sí? Creo que es la conclusión, una primera conclusión de muchas. Tanto la paz, si Shama le estallaba de Shanta es Shama, la paz, como la serenidad Shanta, se han considerado equivalentes, de la misma manera que la risa y lo cómico se equiparan. Sin embargo, dice Abhinavutta, hay una diferencia enorme, por ejemplo, entre el amor y lo erótico, ¿sí? Y dice, aquí comienza el Shama es algo que ya está dado, por ejemplo, la paz es una estallaba que está en todos, pero Shanta es algo que está en proceso. El Shanta Rasa está en proceso de ser logrado. Sadhya es la formación de toda la persona. Es decir, Shama es algo común. Todo el mundo va a hacer eso. Láukica. Pero Shanta es algo no mundano. Inusual. Es inusual. Que sientas gozo estético de la serenidad. Asimismo, Shama sería algo ordinario, Sadharana, pero Shanta es algo no ordinario, Asadharana. Así Shama y Shanta no son lo mismo, por lo tanto, de manera análoga, Nirvana no es el estado emocional básico o Estalliváva. Entonces, él continúa, ya no voy a eso lo dejo por si puedo tener oportunidad de responder alguna duda, un comentario y poder hacer un cierre. Entonces, con esta última
idea cierre. Lo que estamos viendo es una enorme descripción muy compleja de cómo ocurre la experiencia que llamaríamos estética, y que allá ellos llaman esa experiencia de gozo estético de la serenidad, ¿sí? Y cómo podría, en todo caso, recrearse, ¿sí? Cómo podría animarse las disposiciones para que alguien en el siglo XXI acceda, aunque de hecho, al leer al estudiar todo el texto, a muchas de esas experiencias entramos y salimos quizás sin darnos cuenta. A muchas de esas experiencias no son ajenas a nosotros. Aunque esto sea del siglo X y XI, no estamos hablando de que no esté en el ámbito de nuestra experiencia. El punto está en cómo logramos ser conscientes de manera intencional o estar alertas de que eso ocurre y nos transforma. Esa es la parte que estamos indagando en el proyecto de investigación. Muchas gracias, se me acabó el tiempo. Gracias, Renato, gracias a todos por allá. Los quiero aquí listo por si hubiera algo. Gracias. Gracias. Bueno, acá no se oyen los aplausos. Ya no somos tantos, pero aquí te estamos oyendo con atención y se está transmitiendo en YouTube. Aprovecho por si alguien ha llegado hasta este punto, decirles que vamos a subir las ponencias de la mañana porque hubo un problema con el internet aquí en la facultad. Pero bueno, sobre esta aproximación y con las noticias de que en diciembre saldrá, estábamos esperando la traducción, según veía. Sí, En diciembre sale el libro. Ya está hecha la traducción. Muy bien. Entonces, pues no sé si alguien de los que está aquí presentes o en YouTube, si hay alguien que nos está escuchando en YouTube, si alguien quiere participar. Si no, bueno, yo puedo empezar con algo en el sentido de un libro que no te puedo regalar, Jico, porque se descarga gratuitamente. En este seminario ya está publicado. En este proyecto de investigación trabajamos la noción del instante. Entonces, cuando tratamos de trazar estos, o sea, porque el instante, todos los filósofos, filósofas, educadores del siglo XX que trabajaron la noción de la experiencia, llegaron de alguna manera u otra a esto que podemos denominar como el instante. En ese sentido, cuando tú hablabas, por ejemplo, de este goce estético desde Abhinavagupta, en ese momento de transición, esa cosa casi sutil entre, por ejemplo, decías tú, el inhalar y el exhalar, ¿cómo, o sea, tal vez si me puedes contestar desde la traducción o desde lo que hayas leído, ¿es equiparable esto que es casi como imperceptible, pero a la vez, digamos que, como decía Horacio el latino, ¿no? Que es como la oportunidad que es calva, que si uno la tiene que agarrar es de frente, porque si uno ya la vio pasar es imposible asirla de los cabellos? O sea, no sé cómo podrías tal vez ampliar. Yo sé que las nociones de temporalidad en Abhinavagupta y en general en la filosofía en la India puede ser compleja, pero ya que lo has traducido, ¿cómo poder captar esta noción del instante que nos has traído, que parece que es más importante de lo que uno imaginaba? Hacemos estos usos, estos préstamos de métodos y metodologías, ¿no? Y usamos métodos comparados, ¿no? En filosofía, varias filosofías del mundo. Creo que, o sea, lo que dices me parece que tiene varias aristas, varias capas. Me parece fascinante porque nosotros lo planteamos, lo pienso en términos de cómo
tradición y las tradiciones que le preceden están explicando todo eso, ¿no? Ese instante, primeramente, si lo analizamos, o sea, si lo analizamos como un fenómeno, no es no está en un marco de tiempo lineal, ¿sí? Es como una espiral. Pensemos esto que es espiral, ¿no? Vemos la espiral de lado, y entonces la vemos como puede ir bajando, ¿no? O sea, los tornados, ¿no? Pero si la vemos desde arriba, únicamente vemos todas esas capas, las vemos al mismo tiempo. Solamente vemos un punto, que está representado en los yantras de ellos, ¿no? El instante para ellos, pues es la conciencia misma, o sea, es chi. El instante, o lo que le da sustento al instante, que es el escenario donde nos movemos, es conciencia. Esa conciencia tiene varias cualidades en sánscrito y según la escuela desde la cual quiera responder, Vedanta Dvaita o Shivaísmo Nurvada o Bhagavad Kachimini. Pero regresando al texto, el Shantarrasa sería el instante que permite todos los demás instantes en una experiencia de emociones y sensibilidades estéticas. Es decir, es la fuente de donde emergen las demás emociones, ¿sí? Siempre está ahí. Hay una serie de imágenes con las que él está definiendo aquello que es atemporal, pero que define lo temporal. Y es, o sea, cosas tan simples como las cuentas de un collar y el collar, el hilo del collar. El hilo del collar, ¿sí?, es lo que une a las diversas cuentas. Dice, o sea, pues, si tú cuentas todas las cuentas de un collar, pues no se ve el hilo, pero el hilo está ahí. Si las vas separando, cada cuenta podría ser una emoción, una experiencia, un enojo, una felicidad, no sé. Si tú las separas, ahí está el hilo que las une. Si se rompe el hilo, se disgregan todas las cuentas. Sabinaruta está entendiendo que hay algo de base que le da coherencia a todo eso, que la sostiene. Y si habláramos de instante, o sea, en términos de un instante atemporal, no gobernado por la decadencia de la sucesión, ¿sí?, sino aquello que permanece. Ahí es como muy Parmenides, ¿no? Es ahí donde está la conciencia, lo que llamaremos acá Brahman, conciencia, llamémosle si quieren Dios para que nos entendamos, ¿no? O el ser. De hecho, Atman sería mejor. El Atman sería ese instante que posibilita todos los instantes, instante porque es contemplado en medio de dos, o puede ser contemplado en medio de dos momentos. En medio de la inhalación y la exhalación, gran parte de las técnicas es que te piden que te enfoques ahí, porque es ahí donde está. Esto no nos enfocamos en eso. Si hacemos, entonces, ponemos toda la mente ahí, completamente, y vamos haciendo este ejercicio de alargar ese espacio, ese momento, ese es un instante. Ese instante es todo. La complejidad de los mantras en esa tradición, ¿sí?,
remite al proceso en el que un mantra se vuelve un continuo sonoro que te permite entrar a una experiencia continua, estable. Entonces, en la experiencia estética es posible acceder a eso. Por eso también la experiencia estética o el Shantarasa, en el caso de la India, también a veces se estudia como esta parte como muy cercana a lo místico, a la experiencia mística. Entonces se puede llegar a la experiencia de no dualidad, no únicamente como tradicionalmente se figura Occidente a la India o Asia, el yogi así demacrado y haciendo posiciones muy extrañas, muy difíciles. No, también por lo estético. Cada emoción permitiría, utilizando tu término, un instante para acceder. Y es ahí donde esta investigación, esta que sigue, la estamos iniciando, estamos trabajando de nueva cuenta un texto que se llama Spanda Karika. Ese Spanda Karika es el que detalla las emociones más viles o más sublimes, ¿sí? Como las puertas. Son puertas de acceso a eso que tú llamas instante y que acá podemos entender como el momento prístino donde el Atman se está revelando, puedes acceder de entrada y salida, no es permanente, no es el estado, es una experiencia. La liberación es el estado, ya no se sale de ahí. Lo demás nos aproximamos. Todo esto que he narrado son aproximaciones a la liberación, ¿no? O al estado, digamos al estado no dual. Entonces, por eso lo que sigue, lo que estamos trabajando ahorita es la Spanda Karika, que es el texto de Cachemira igual, previo a Vinavagupta, que él estudió, que habla de todos esos detalles muy específicos, son muy específicos, al mismo tiempo muy crípticos, herméticos también, ¿no? Y bueno, esto para eso viene un seminario, un taller que vamos a hacer, tenemos que recorrer mucho tiempo, pero por fin lo vamos a tener ya a finales de marzo, donde vamos a comenzar a trabajar la traducción, vamos a hacer de la Spanda Karika, estudiarla con esta indagación, ¿no? de cómo lograr esto, o cómo en esa tradición que se accedía por la experiencia más ordinaria a lo extraordinario. Entonces, digamos que el instante está ahí, el instante de eternidad siempre está ahí, pero no hay mecanismos. Nuestro software nos impide verlo. De lo que trata todo la práctica y el camino, en el caso de las tradiciones de la India, es limpiar todo eso que te impide reconocer ese instante, que podría ser el instante de acceso al Atma, por ejemplo. Todo es limpiar eso para tener la capacidad de estar alerta a lo que tienes enfrente. Ahora, esa tradición y lo que he dicho también se entiende desde el hecho, no estamos hablando de que hay que morirse para poder experimentar esto en otro mundo, en los mundos que sí son los de veras. No, es aquí, es inmanente. Todo esto que narra esas filosofías es aquí y no depende, a veces, en gran medida, de lo que acá llamaríamos moral y ética. ¿Sí? Trasciende la ética y trasciende la moral. Entonces, de lo que estamos hablando es una trascendencia aquí, en lo más contingente, en lo más mundano, en lo más común. ¿Sí? El reto ahora, y por eso el proyecto tiene estos nombres, el proyecto de la actual City, porque estamos viviendo un momento en el que literalmente todo es evitar acceder a esas experiencias. Estamos ante un desafío que no habíamos visto. La humanidad siempre ha estado en este dilema, esclavitud, liberación. Solo que hoy estamos viviendo algo muy peculiar, en poco tiempo, que cada vez nos está transformando más, nos aleja más de esa profundidad de la libertad, de la experiencia directa del ser, de la experiencia directa de lo divino, lo sagrado, como quieran llamarlo, ¿sí? Pero que es trascendente aquí en el plano.
Espero aproximarme un poco Sí, no, ya te tengo que a tu impresión. no sé qué tienes que hacer de aquí a la una. Solo quiero cerrar que me llamó mucho la atención porque el collar es la metáfora que usa Utpaladeva, pero lo que atravesaría todas las cuentas del collar es la bhakti, ¿no? La devoción. Pero bueno, de eso tendremos que hablar en un café en la Inés Morelia o por acá, querido Xicotengante. Entonces, bueno, yo de verdad, a nombre de todos los que te escuchamos y los que te van a escuchar, porque esto se queda en YouTube y te vamos a pasar la liga, de verdad te quiero agradecer. Creo que se necesita pues un conocimiento de años, de vidas, dirán las tradiciones de la India, para poder explicar esto de manera como lo has hecho y lo cual te agradecemos. Entonces, bueno, pues aquí te aplaudimos, aunque tal vez no se medio oiga, lo has dicho tú, pero bueno, gracias, gracias de todo corazón y bueno, pues seguimos en contacto. Si alguien te quiere. Gracias por la invitación, nos vemos pronto y traes el correo si alguien tiene inquietud. Y la invitación está abierta en serio, a sumarse al proyecto actual. Sí, son textos sánscritos los que vamos a estar estudiando y traduciendo. Y vamos a hacer esta apertura, ¿no? a varias cosas y una salida educativa, por cierto. Bueno, Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, hasta luego.